Bienvenidas y bienvenidos. Soy Fernando Sánchez Roldán, el cónsul titular de México en Tucson, y tengo el honor de presentar esta conferencia magistral impartida por el doctor Armando Sánchez Vargas. Esta conferencia es titulada Economía y Trabajo durante la pandemia en Norteamérica, la oferta laboral en California ante el COVID-19 y el calor extremo. Se van a resaltar las contribuciones de las personas de origen mexicano, el bienestar de América del Norte, especialmente durante la época de la pandemia del 2020, cuando una infinidad de personas de origen mexicano e hispano fueron consideradas como trabajadores esenciales para la economía estadounidense en industrias como la agricultura y el procesamiento de alimentos, servicios de hospitalidad, logística y transporte. Con ello queda demostrado que nuestra comunidad ha sido y es fundamental para la prosperidad compartida entre ambas naciones y que debemos siempre reconocer y valorar sus contribuciones. Antes de comenzar, quisiera presentar a un gran aliado del consulado, al doctor Luis Coronado, quien fue quien nos presentó la propuesta para esta conferencia. El doctor Luis Coronado Well es el director de iniciativas de Social Behavior de la Universidad de Arizona y es profesor adjunto en el Departamento de Historia de la misma universidad. Es doctor en Historia de América Latina con licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una maestría en Historia por el Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación se centran en la historia cultural e intelectual de México de los siglos XIX y XX, la construcción del Estado-Nación, los rituales públicos, los medios de comunicación y la tecnología, así como la migración transnacional y el estudio de la frontera. Entonces, sin más presentación, le quiero dar el micrófono al doctor Luis. Le agradecemos mucho esta iniciativa. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer, como siempre, a este espacio, a nuestro querido, estimado cónsul Fernando Sánchez Roldán, también a nuestro querido cónsul adscrito Lee Wong, a todo su equipo que siempre pues está de una manera muy profesional y de una manera muy con mucha pasión siempre para servir al país, a México, y difundiendo como siempre la cultura, la academia, las áreas importantes de la agenda binacional de México y Estados Unidos, y agradecer el espacio del consulado porque es un espacio genuinamente de la comunidad, un espacio que tiene un sentido de cercanía con la ciudadanía, con las personas que sean mexicanas o no, pero que se acercan ya sea a realizar un trámite, a tener alguna orientación, a tener alguna solicitud de protección de los servicios que da nuestro servicio consular mexicano, que además es un orgullo del país. Tenemos un sistema consular muy eficiente, de una visión muy humana, muy cercana a los mexicanos, y una prueba de eso es que la Universidad de Arizona siempre ha sido bien recibida en este espacio y siempre hemos obtenido este lugar como este lugar de convivencia, de convergencia, y nos sentimos siempre en el consulado como nuestra casa, decimos siempre la casa de México y de todos aquí en Tucson. Y el día de hoy estoy muy complacido de poder tener la presencia del doctor Armando Sánchez Vargas, quien es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra máxima casa de estudios aquí en México, la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto de Investigaciones Económicas lleva a cabo una importante labor tanto en la docencia como en la investigación de las áreas fundamentales para entender las dinámicas económicas y sociales no solamente de México, sino de la región, del continente y más allá, obviamente, del hemisferio. Y en ese sentido, como parte de este instituto tan importante que por muchos años ha contribuido
al conocimiento social y económico de nuestro país. El doctor Sánchez Vargas se ha distinguido no solamente bajo su gestión como director de este instituto, sino también como un investigador muy prolífico, sobre todo en aspectos que tienen que ver con los aspectos de la econometría y el medimiento del impacto de ciertos aspectos tanto sociales como incluso algunos culturales, ¿no?, que tienen que ver con la economía. Y en ese sentido me permito dar una breve semblanza del perfil académico del doctor. El doctor Sánchez Vargas es licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, realizó estudios de másters o de maestría en Economía por el Instituto Politécnico de Virginia, aquí en Estados Unidos, y recibió también el doctorado el doctorado en Economía. Sus principales líneas de investigación a lo largo de estos años se han centrado en estudios sobre la pobreza, el cambio climático, la energía, la macroeconomía, la productividad industrial y la econometría. En 2011 recibió la prestigiosa distinción y reconocimiento de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM. Y también en 2017 el premio de la UNAM en el área de docencia, entre muchos otros. Su obra es muy extensa y ha, digamos que abarcado muchas de estas áreas. Ha sido publicado sobre todo en revistas especializadas y revistas indexadas que tienen pues un alto perfil en investigación. Y en ese sentido, para nosotros es un gran orgullo poder no solamente recibirlo aquí en Tucson, pero también poder, digamos, iniciar o continuar la exploración y la implementación de varias colaboraciones entre el Colegio de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Arizona y el Instituto de Investigaciones Económicas. Quiero agradecer también desde este foro a la directora de la UNAM Tucson, la doctora Catalina Stern, y también el doctor Arnoldo Bautista, que es el subdirector de UNAM Tucson, que también nos está acompañando, por también ser ese vínculo que tenemos permanentemente con nuestra Universidad Nacional en la Universidad de Arizona. Y bueno, sin más por el momento, yo le doy la bienvenida al doctor Sánchez Vargas y pues será un placer escucharlo. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo quisiera agradecerle al doctor Luis por la invitación de parte de la Iniciativa México en la Universidad de Arizona. También al consulado, al cónsul Fernando, muchas gracias por la invitación. Y obviamente a la UNAM, representada aquí a través de Arnoldo. Y pues bueno, me voy a permitir hacer la presentación. Entonces, voy a hablar un poco sobre la economía y trabajo durante la pandemia en Norteamérica, específicamente en California, donde hicimos un estudio sobre el impacto de la COVID y el calor extremo, es decir, dos efectos. Generalmente pensamos en hacer una estimación de un efecto. A veces nos dicen, ¿cómo afecta el cambio climático al trabajo? En este caso es cómo afectó el cambio climático y además la COVID al trabajo, ¿verdad? Son dos impactos al mismo tiempo, y entonces esto sucedió porque cuando levantamos una encuesta para evaluar el impacto del calor extremo, de los eventos de calor extremo sobre los trabajadores en California, los agrícolas, encontramos que pues la COVID apareció y pues tuvimos que contemplar eso en la encuesta, y eso nos pidió medir no solo el impacto del calor extremo, sino también su combinación con la COVID y el calor extremo. La pregunta de investigación está asociada, ¿sí? Mi presentación va a tener las siguientes secciones. La primera es las preguntas de investigación, la hipótesis con la que empezamos el estudio, una revisión muy breve de lo que ha dicho la literatura al respecto, el objetivo del documento de investigación que está publicado ya ahora en PLOS Climate, la metodología econométrica que utilizamos para medir esos impactos,
un poco de la descripción de la base de datos que levantamos en California, en comunidades de California, y los resultados y conclusiones. Las preguntas de investigación. La investigación la iniciamos con lo siguiente. Sabemos que la producción agrícola depende de ¿qué? Del trabajo, de la tierra y del capital. En este caso, la mano de obra es uno de los factores fundamentales que determinan la producción agrícola. Y en California pues, es muy relevante la mano de obra migrante y es relevante además la mano de obra mexicana, ¿no? Entonces, las preguntas con las que iniciamos fue, las que queríamos probar era cuál fue el efecto del calor extremo, de las olas de calor que llegan y deterioran físicamente a los trabajadores agrícolas en California, y lo hicimos la encuesta en tres lugares, lugares donde generalmente hay mucho trabajador agrícola, que es Coalinga, Avenal y Hurón. La segunda pregunta que quisimos trabajar fue, ¿cuál es el efecto de la pandemia de COVID sobre las horas que pueden trabajar los migrantes? Y después, esta es la cuestión interesante, hay un efecto adicional. Imaginen que tenemos un impacto del calor extremo. Imaginemos que estamos trabajando en el campo, nos afecta el calor extremo en las horas de trabajo y además llega la COVID. Entonces te enfermas, te da una fiebre por el COVID, pero además tienes que trabajar horas en las que el calor es muy complicado, pues hay una carga adicional. Entonces la hipótesis de este trabajo era la siguiente precisamente, ¿no? Los mecanismos a través de los cuales se afecta a los trabajadores es, los mecanismos los podemos, algo sucedió con ahí está. Los mecanismos son la exposición al calor, la incidencia y el acercamiento físico entre los trabajadores y además una baja tasa de vacunación entre los trabajadores y pues precisamente es que existe una doble carga, ¿no? No solo los afecta el calor, sino también la COVID. Y para eso hicimos un rastreo en la literatura, y la literatura ya tenía algunos estudios al respecto que nos decían que era un riesgo a los trabajadores agrícolas, sobre todo porque como eran una población esencial en el 2020, no podían dejar de trabajar. Y además había un impacto negativo que afectó a estos trabajadores, ¿no? Además hay que tomar en cuenta que hubo un riesgo muy grande todavía, porque estos trabajadores no solo tienen que trabajar bajo el calor, sino además también tienen un estatus socioeconómico que afecta, pues que los afecta adicionalmente, ¿no? El estatus legal y otras desigualdades que pues los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. La literatura sobre COVID pues ya había dicho en el 2020 que los trabajadores agrícolas eran el sector más expuesto, pues al final por el contacto físico no podían establecer una distancia entre ellos, y obviamente pues se enfermaban y había una menor disponibilidad de la fuerza de trabajo para los campos agrícolas. Por el otro lado, la literatura sobre COVID también mencionaba cuestiones como que a pesar de que daban positivo ante la COVID, lo que sucedía era que tenían que seguir trabajando. ¿Y esto por qué? Por la vulnerabilidad socioeconómica. Si tienes una necesidad y estás en un estatus migratorio no legal, pues a veces tienes que seguir trabajando a pesar de estar enfermo de COVID, ¿no? O a pesar de que haya un golpe de olas de calor, sufran un golpe de calor y enfermen. Entonces, las vulnerabilidades los hacen todavía doblemente recibir las cargas de estas dos cuestiones, ¿no? Entonces, la literatura previa también ha mencionado que las muertes en calor, y esto lo publicó la CDC, que las muertes por calor en los trabajadores agrícolas son mucho más altas que entre los trabajadores civiles de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y aún que se cumplen con las normas de seguridad contra el calor, cuando se llega a los 95 grados Fahrenheit en estos campos, se les pide a las compañías que les pidan a los trabajadores que se retiren, que dejen de trabajar. Sin embargo, muchas veces por la necesidad económica o por otros mecanismos que existen, no dejan de trabajar a pesar de ello, ¿no? Entonces, a veces puede resultar inclusive hasta contraproductivo, porque las capacidades que tienen para seguir produciendo bajan, disminuyen su habilidad física para seguir produciendo. Muy bien, con todos estos antecedentes, pues nosotros nos establecimos como objetivo analizar
¿verdad? Analizar empíricamente el impacto combinado del calor extremo y el COVID en la oferta de mano de obra agrícola en las comunidades agrícolas de California que ya mencioné, Avenal, Hurón y Coalinga, ¿sí? Y específicamente queríamos responder 2 preguntas. ¿Cómo afecta el calor extremo, el COVID, de manera conjunta sobre la decisión de seguir trabajando? El decir, yo estoy en el campo, voy a decidir seguir trabajando, y además, ¿cuántas horas de trabajo puedo ofrecer? Entonces, en ese sentido, teníamos nosotros que hacer un modelo que nos permitiera controlar, además, por las variables asociadas a la vulnerabilidad ocupacional, socioeconómica y sanitaria de los trabajadores. Con esos objetivos en mente, pues nosotros hicimos una colección de datos en estas comunidades en el 2020, específicamente en el verano de 2020, que cuando surgió la COVID, pues tuvimos que adaptar al cuestionario para capturar el efecto, no solo de las olas de calor, sino también de los contagios de COVID. Este cuestionario incluye variables sociodemográficas, variables laborales, problemas de salud, variables asociadas a la hora de calor y variables asociadas al COVID. La encuesta tiene más de 300 preguntas, pero las más importantes incluían ciertas características que nos interesaban. La primera es la decisión individual de cada trabajador de participar en el mercado agrícola, es decir, decido trabajar o no, a pesar de que sé que hay COVID y que hay calor. El número de horas que trabajaron se les preguntaron también en el mismo periodo, en el verano del 2020, y se les preguntó su información sociodemográfica, las características de su hogar, la vivienda, su salud y la de sus comunidades. Las variables que utilizamos en el modelo fueron alrededor de 130 variables. Voy a especificar un poquito más las 3 variables importantes. La primera era una variable que resultó de las preguntas, que tomaba el valor de 1 si el trabajador decidió trabajar porque tuvo un golpe de calor y además si decidió no hacerlo, ¿no? Entonces la primera variable mide si el trabajador sufrió el golpe de calor y si decidió dejar de trabajar, porque a pesar de que sufren el golpe de calor, muchos deciden seguir trabajando. Algunos de ellos lo hacen porque han desarrollado la percepción de que resisten ante el calor. Inclusive es una cuestión hasta cultural, ¿no? De repente ellos dicen, yo aguanto, ¿no? Y sigo trabajando, a pesar de que ya la temperatura es muy alta, y toman esa decisión. También existen algunos mecanismos donde las compañías a veces no cuidan eso, y hay inclusive negociaciones entre la gente que está encargada de la empresa y los trabajadores en que sigan trabajando a pesar de la ocurrencia del calor extremo. Por el otro lado, tenemos una variable donde nos reportaban ellos si habían sufrido, además del golpe de calor, habían tenido un examen positivo en el COVID, ¿no? Con una prueba de antígenos, si habían estado contagiados del COVID y habían estado trabajando. Y finalmente una pregunta, que esta es la más importante, que nos permite capturar si el trabajador dejó de trabajar o no, en el caso en el que sufrió un golpe de calor y además estuvo enfermo de COVID. Muy bien, con esas preguntas importantes, nosotros lo que hicimos fue hacer una metodología. Trabajamos un modelo econométrico que está basado en un modelo muy clásico, que es un modelo de Heckman, que nos permite calcular 2 cosas. Uno, en primer lugar, calcular la probabilidad de participar, la probabilidad de seguir trabajando, a pesar de estas 2 situaciones, y el número de horas, calcular también los factores que afectan al número de horas trabajadas. Entonces, al final, estamos tratando de identificar el impacto causal de esas variables en la probabilidad de seguir trabajando y en el número de horas trabajadas. Esto para averiguar cuál es el papel que jugaron estos eventos extremos sobre no solo sobre la posibilidad de seguir trabajando, sino también en la cantidad de horas trabajadas. Al revisar los resultados de la encuesta que se colectó, encontramos lo siguiente, y esto es muy interesante.
un gran porcentaje de trabajadores que se entrevistaron decidieron seguir trabajando a pesar de tener calor extremo, COVID y además ambas condiciones al mismo tiempo. Imagínense, a pesar de esas vulnerabilidades decidieron seguir trabajando. Por ejemplo, el 66% decidió seguir trabajando a pesar de que habían sufrido un golpe de calor. Lo que hacen los trabajadores es que van y toman agua y se vuelven a incorporar al trabajo. Entonces, 66%, que es más del 50%, el 72% decidieron seguir trabajando a pesar de haber tenido una prueba de COVID positiva. Y el 77% de los que estuvieron entrevistados dijeron que habían detectado que tenían golpe de calor, pero además tenían COVID y siguieron trabajando. Y además era en una etapa, en el 2020, donde se necesitaba que siguieran trabajando, porque ¿quién iba a producir los alimentos en esa época del cierre, ¿no? Entonces la mayoría estaba decidiendo tomar, a pesar de que es contra su salud, toman la decisión de seguir trabajando. Esto entonces lo podemos explicar, todavía no en el modelo, pero ya como anticipar que la vulnerabilidad financiera, sus condiciones laborales derivadas de qué, de su estatus migratorio, de su condición en las empresas, y condiciones estructurales que están en el mercado laboral agrícola, pues a veces los forzan a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros lo que ahora quisimos calcular es cuál es el impacto de esta doble carga, del calor extremo, el COVID y la combinación de ambos efectos sobre esas variables. Encontramos, por ejemplo, ¿sí? Ya en una ecuación que estimamos de esos impactos, aquí están los resultados, pero los voy a platicar de manera muy directa y más bien uno por uno, ¿sí? Hablemos de esto. Por ejemplo, el calor extremo encontramos que reduce las horas trabajadas en menos 0.18. Tuvo un impacto negativo. O sea, a pesar de que los trabajadores deciden trabajar, el impacto es negativo, ¿verdad? Después también el COVID reduce, si ustedes observan casi en la misma magnitud, redujo el número de horas trabajadas. Pero observen cómo el efecto combinado, o sea, los dos efectos, la interacción de los dos efectos, tiene inclusive un mayor impacto que los impactos individuales. Entonces, lo cual significa que ahora sí que estos trabajadores no solo tienen que sufrir las dos causas de manera individual, sino además hay una combinación que también afecta a las horas trabajadas. Entonces, aunque ellos quieran seguir trabajando de cualquier forma, sufren esos impactos negativos en sus horas trabajadas. Estos son los impactos sobre horas trabajadas. Una reducción del calor en las horas trabajadas, una reducción en las horas trabajadas por el COVID y una reducción en las horas trabajadas por el efecto, la combinación de ambas. Yo me pongo a pensar, imagínense que estuvieran trabajando en el campo y de repente tienen fiebre por la COVID y adicionalmente te da otros malestares por el hecho de estar expuesto al calor extremo. Y el verano de 2020 además fue una temporada excepcionalmente calurosa en California, en esas comunidades. Entonces, además de esos efectos, hay otros factores causales, ¿verdad? Y esos factores causales es los siguientes, ¿no? En lo que encontramos, y estos también son hallazgos interesantes ya con esta encuesta. Esto son los factores que explican el número de horas trabajadas. La educación de los trabajadores, entre más nivel de educación tenemos, pueden reducir sus horas trabajadas. Porque hay trabajadores de todos los niveles de educación. Es extraordinario, ¿no? Hay gente que tiene primaria, secundaria, educación media superior y hasta hay gente con educación superior trabajando que están en estatus no legal, ¿no? Algunos. Entonces, encontramos que entre más educación tienen la posibilidad de reducir sus horas trabajadas. Encontramos que si sabían hablar inglés, algunos se tienen que contratar porque tienen la necesidad, pero si sabes hablar inglés, tienes esa vulnerabilidad, te ayuda, puedes reducir el número de horas trabajadas, eres más flexible. Como puedes hablar inglés, a lo mejor te puedes contratar no solo en el campo, sino puedes hacer algunos servicios, trabajar en el sector servicios a lo mejor, tal vez de mesero o alguna otra cosa, y eso ayuda a que puedas trabajar menos en el campo.
Otras vulnerabilidades que impedían que hacen que se reduzcan sus horas de trabajo, y ya esos ya tienen que ver con la salud, es si eres fumador, reduces tus horas de trabajo. Y esto es porque tu salud se deteriora y eres menos capaz de resistir el trabajo ante el calor extremo, ¿no? Por ejemplo, o las condiciones en ese mercado. Si bebes alcohol también, obviamente, pues tienes menos posibilidades de poder trabajar más horas, ¿verdad? Por el otro lado, hay factores que aumentan las horas que trabajan en el campo. Entre más edad, tienen la necesidad de trabajar más. O sea, conforme aumenta mi edad, es muy probable que voy a tener la necesidad de trabajar más en el campo. Si el ingreso del hogar es más alto, a veces está asociado con que son familias grandes o grupos de trabajadores que viven en un mismo hogar y que tienen que trabajar más, ¿no? Contribuir más. Por el otro lado, tenemos el tener seguro de salud. Tener seguro de salud, ¿qué significa esto? Si yo tengo un seguro de salud, probablemente puedo tomar el riesgo de trabajar más horas porque tengo ese seguro, ¿no? Entonces eso los hace confiarse y trabajar más a pesar de las situaciones de calor extremo y de COVID. Y este es muy interesante. Si han recibido un tratamiento previo por calor extremo, deciden trabajar más horas. ¿Y eso por qué lo hacen? Al entrevistarlos nos dimos cuenta que ellos tienen una percepción de que soy muy fuerte físicamente. Y entonces puedo trabajar más horas y entonces ya me pasó una vez. Ya tuve un golpe de calor, terminé en tratamiento, pero resistí. Y entonces tomo la decisión de volver a trabajar más horas porque considero o tengo la percepción, ya la desarrollé, de que pues puedo resistir esa situación, aunque en el largo plazo los efectos sobre la salud son muy graves, ¿no? Bueno, resultados sobre la probabilidad de trabajar. Encontramos que la probabilidad ¿Está qué? Para allá. Ahí está, a ver, aquí está. Resultados sobre la probabilidad de trabajar. Estos son muy interesantes. De que ellos se autoseleccionen para trabajar, que tomen la decisión de trabajar, los encontramos de la siguiente manera. Con el calor aumentó la probabilidad de trabajar de los que entrevistamos. Es decir, se autoseleccionaron para trabajar a pesar de las condiciones. El COVID no encontramos que sea algo que haya hecho que aumentara la probabilidad de trabajar, pero el efecto combinado sí, aumentó la probabilidad de trabajar. Y esto, en estas circunstancias, lo atribuimos a que los trabajadores, dado que eran esenciales en esta época, en esta temporada que fue la más difícil de la COVID, pues había necesidad de esos trabajadores en el campo. Y muchos de ellos tomaron la decisión de trabajar, la probabilidad aumentó por esas situaciones, ¿no? Entonces, de hecho, el efecto combinado hace que ellos se autoseleccionen para participar en el mercado de trabajo agrícola. Otras cuestiones interesantes que encontramos es que otros factores que afectan la probabilidad de trabajar de estas personas es los siguientes, ¿no? Si sufren dolores musculares, es decir, ya tienen como alguna enfermedad previa, pues su probabilidad de trabajar se reduce porque obviamente pues tienen ya una condición, ¿no? El ingreso del hogar. La probabilidad de que participen en la producción agrícola, si por ejemplo el ingreso del hogar es importantísimo, porque si aumentan los ingresos del hogar, de la familia, de todos los miembros, la suma hace que tengan la probabilidad de reducir la necesidad de trabajar, se reduce, y esto es porque hay más ingresos en el hogar. Entonces el hecho de que esté contribuyendo todos los miembros del hogar a los ingresos hace que ellos tengan la probabilidad de trabajar un poco menos en esas circunstancias. Por el otro lado, los factores que aumentaron la probabilidad de trabajar, entre más integrantes hay en la familia, también hay más necesidad, y entonces la probabilidad de que trabajen aún en esas circunstancias, pues es alta. Estas otras son interesantes, por ejemplo, ingerir, si ellos reconocen que ingieren bebidas rehidratantes, el tener ya esa costumbre de ingerir estas bebidas hace que ellos piensen, ¿verdad?, que son más fuertes e inclusive lo toman ya como una costumbre para poder seguir trabajando. Entonces es como un mecanismo que ellos han encontrado
de resiliencia para seguir trabajando a pesar de los golpes de calor, ¿no? Entonces, ellos han diseñado sus propias estrategias que a veces también afectan su salud, pero consumen las bebidas rehidratantes para poder seguir trabajando. Encontramos que una de las áreas más difíciles es el cultivo de pistaches. Ahí es donde es el trabajo más duro ante el calor y obviamente el COVID, porque no hay todavía la tecnología para poder hacer la recolección de los pistaches, y es una de las donde hay más, ahora sí que las compañías tienen que contratar más gente y la probabilidad de que se incorporen al mercado laboral agrícola pues es más alta, ¿no? Muy bien, esos son algunos de los resultados empíricos que obtuvimos y voy a concluir con esto, ¿no? El estudio, que ya está publicado en PLOS Climate, confirmó que efectivamente los trabajadores agrícolas en estas comunidades sufrieron de una doble carga de calor, ¿verdad? Y pues obviamente se traduce en una reducción de la productividad de estos trabajadores, pero a pesar de ello tuvieron que seguir trabajando porque eran trabajadores esenciales. Entonces, nosotros estamos pensando que el cambio climático y los eventos extremos los afectan, pero hoy día tenemos que el COVID ahí sigue, aunque ya es con menor incidencia, pero también tenemos la influenza. Con seguridad, creo que con mucha seguridad estos trabajadores, a pesar de estar enfermos de influenza o alguna otra enfermedad respiratoria, siguen participando en el mercado agrícola, ¿no? Entonces es un sector muy vulnerable y pues nosotros sabemos que muchos de estos connacionales son los que mandan las remesas, ¿verdad? Son los que mandan las remesas que en México nos han permitido hacer muchas cosas. El número de horas trabajadas encontramos que está relacionado a muchas vulnerabilidades como las que acabo de platicar, ¿no? El hecho de que viven en hacinamiento, condiciones de vida muy precarias, viven en grupos muy grandes de trabajadores en un solo hogar, enfrentan situaciones de bajos ingresos, de estatus migratorio complicado, y a pesar de ello pues tienen que tomar esas decisiones, ¿no? Y el documento y el modelo que se proyectó con un nivel de confianza del 95% nos dice que estas conclusiones son confiables estadísticamente hablando, ¿no? Bueno, también la probabilidad de que ellos decidan seguir trabajando, que se autoseleccionen para trabajar y para estar ahí a pesar de esas condiciones que muchas personas que no tienen estos niveles de educación, estos niveles de ingresos, estos niveles de hacinamiento en su familia, etcétera, pueden decidir, tienen la libertad de decidir no trabajar. Sin embargo, estos trabajadores no tienen esa libertad y muchas veces ellos tienen que pensar o desarrollar la percepción de que soy fuerte y a pesar de que estoy enfermo de COVID y además hay exceso de calor, tengo que seguir trabajando y lo puedo hacer, ¿no? Bueno, hay vulnerabilidades observables, como las que pudimos medir a través de la encuesta, como las ocupacionales, las socioeconómicas y las sanitarias que mencioné arriba, pero también hay vulnerabilidades no observables, como la percepción de la tolerancia al calor, y que muchas veces las comunidades latinas piensan eso, ¿no? Soy fuerte y puedo resistir. Y también hay otras percepciones que también están documentadas, pero que no son observables, como por ejemplo ciertos convenios, ¿no? Entre la gente que está dirigiendo los cultivos y los trabajadores, que se negocian ciertos pagos para que tomen la decisión de seguir trabajando cuando otros trabajadores dicen yo ya no. Y entonces a algunos se les ofrecen ciertos convenios donde tienen que seguir trabajando y lo hacen, ¿no? Entonces esas variables no son observables y no las pudimos medir, pero las controlamos con el modelo econométrico que se estableció. Encontramos entonces que hay esas condiciones no observables y que son vulnerabilidades que no podemos observar, pero que también habría que tomar en cuenta, ¿no? La gran conclusión de este documento de investigación es que se requiere implementar políticas de salud pública dirigidas a los trabajadores migrantes para mitigar, bueno, pues el tema que ahora ya no es un solo tema, ya no es el cambio climático ni los eventos extremos, ahora es los eventos extremos más las enfermedades nuevas que están surgiendo. Ahora tenemos también la cuestión del sarampión, ¿no? Y muchas otras enfermedades que conjuntas de manera conjunta con el calor extremo seguramente afectan muchísimo el bienestar de estas comunidades.
Estas estrategias pues tendrían que estar basadas, tendrían que ser heterogéneas, dependiendo los niveles los lugares de trabajo donde están ubicados, porque son diferentes los campos que hay en los diferentes lugares de California o de donde hay estos campos agrícolas, ¿no? Y están relacionados generalmente pues con el trabajo al aire libre y con muchas necesidades y aspectos sociales, culturales, de percepción, y se requeriría un desarrollo de políticas públicas que permitan ayudar a estas comunidades migrantes. Bueno, pues esa es básicamente la gran conclusión, ¿no? La necesidad de políticas públicas para poder contribuir con estos trabajadores que mucho contribuyen también al bienestar en México. Gracias. Muy bien, pues agradecemos muchísimo esta presentación que nos da el doctor Armando. Es fundamental documentar absolutamente todo lo que ocurrió en la pandemia y trabajos como este son aquellos de los que van a dejar un registro de qué fue lo que pasó, la incidencia que tuvo sobre las comunidades y sobre todo aquí en los trabajadores agrícolas, no solo de California, de todo Estados Unidos, quienes hicieron un papel fundamental. Pues bueno, este trabajo creo que nos deja muy claro hacia dónde debemos guiar las políticas públicas. Y pues bueno, nuevamente agradecerle al doctor Luis por la iniciativa de esta conferencia, y bueno, pues reiterarles que aquí es su casa, bienvenidos siempre para este tipo de iniciativas, para este tipo de trabajos, y bueno, pues nuevamente le agradecemos su tiempo al doctor Armando. Vamos a dejar ahorita, ¿seguimos en el Facebook Live? ¿Sí? Vamos a dejar ahorita una sesión de preguntas y respuestas. Iba a preguntarle que si no registraron los fallecimientos, el porcentaje de fallecimientos por el COVID. Sí, en realidad no, porque la encuesta solo fue a personas que estaban trabajando en el lugar. Hicimos la encuesta en el lugar. Entonces, a los el día que se entrevistaron, no tuvimos esa información. Y tampoco la preguntamos, porque fueron días muy complicados. Muy, muy complicados. Otra pregunta es, ¿hubo alguna diferencia salarial? No, gracias. ¿Hubo alguna diferencia salarial detectada entre los tres poblados, por así decirlo? ¿Tuvo eso alguna incidencia en la determinación de las personas para continuar trabajando? Sí, de hecho, los ingresos, la variable ingresos toma en cuenta la heterogeneidad en las tres comunidades, y a pesar de ello salió que pues tenían efectos negativos, ¿no? Pero entonces sí se consideró la diferencia en lo salarial. Vamos a agregar una más. Doctor, en una de sus diapositivas veía que decía que estadísticamente se queda comprobado que el COVID no tuvo una relación directamente sobre las horas trabajadas. ¿A qué cree que se haya debido esto? Cierto. Sí, fue en la probabilidad de participar. Ajá. O sea, yo ahí como lo interpreto es de la manera siguiente. La probabilidad de trabajar sí aumenta cuando hay calor, porque en su percepción los trabajadores dicen, sí participo, sí trabajo, ¿no? Pero con el COVID esa probabilidad no aumentaba. Sin embargo, los que sí decidían trabajar, trabajaban más horas, ¿no? Entonces, como lo interpreto es, ante la COVID la probabilidad de trabajar no aumentaba, ante el calor extremo siempre ha aumentado, y yo creo que va a seguir siendo así, pero ya una vez aquellos que tuvieron el valor de seguir trabajando, sí trabajaron más horas. Entonces como que se redujo la probabilidad de trabajar, porque el COVID sí producía cierto miedo, temor. El calor extremo no, porque ya están como acostumbrados a que eso es
cada año, ¿no? Cada verano ellos saben que a pesar de que haya calor, decido seguir trabajando. Entonces esa probabilidad es positiva, la otra no fue estadísticamente significativa, pero fue el primer año que hubo el COVID. Seguramente hoy, a pesar de que haya COVID, probablemente esa probabilidad ahora ya sea positiva. Todavía no sabemos, no hemos hecho esa investigación, pero valdría la pena hacerla, ¿no? Lo que sí pasó es que aquellos que sí decidieron seguir trabajando, pues tuvieron los impactos negativos, ¿no? Muy bien, gracias. Otra pregunta. Hablando de una de las conclusiones de generar políticas públicas para poder, pues, atender mejor a esta población, llama la atención que se toma o la persona tiene la autoconcepción de que puede con el calor, con el golpe de calor, y sobre todo si ya ha tenido un golpe de calor previo. Aquí, por ejemplo, los mensajes del Departamento del Trabajo pues instan a las personas a reconocer cuáles son los síntomas, dan recomendaciones tanto para el empleador como para el trabajador de qué tiene que hacer y cómo debe ser el reposo post golpe de calor. La pregunta sería, ¿tienen diferenciados en grupos de edades si el ser más joven o el ser más viejo ante el golpe de calor específico hizo que las personas decidieran trabajar más o trabajar menos, pensando en justo las políticas públicas de cómo se deben adecuar los mensajes y la prevención? No, no es lo mismo atacar un grupo de edad a lo mejor hasta los 18 años, después hasta los 30 y demás, ¿no? Cierto, sí. No, la única política que siguen es que en cuanto el termómetro marca más allá de 95 grados Fahrenheit, les tocan un timbre y tienen que retirarse, ¿no? Pero a veces es voluntario, ¿no? En algunos casos. Entonces, cada quien toma su decisión. Entonces, por eso es que calculamos la probabilidad de que ellos decidan seguir trabajando, ¿no? Entonces, al final del día, ya cuando es muy complicado, sí los retiran. Cuando ven que ya está, que pueden fallecer, porque sí puede haber, los problemas más frecuentes son problemas renales graves, problemas cardiovasculares. Sí puede pasar que te dé ahí un problema cardiovascular o que tengas después un problema renal muy fuerte, ¿no? Entonces sí te puede dañar muy feo, muy fuerte tu salud, ¿no? Entonces, pero no hay una política, precisamente eso es interesante. Eso es como para buscar cómo diseñar alguna política de protección, ¿no? Porque a lo mejor, como dices, por grupos de edad podría ser una manera de estratificar a esas poblaciones y a lo mejor trabajar una política diferenciada. Bueno, ahora sí que buena idea. Por ahí. Muy bien. Bueno, no habiendo más preguntas, agradecemos a nuestro auditorio y nuevamente agradecemos a la UNAM, a la Universidad de Arizona, por esta conferencia. Que tengan todas y todos muy buena tarde.